Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto para todos nosotros poder estar un miércoles más con todos ustedes para poder compartir acerca de la palabra de nuestro Señor. Les damos la bienvenida en esta noche a todos ustedes, así también como a mis hermanos que tienen el placer de poder estar con nosotros en esta noche. De nuestro lado izquierdo está nuestro hermano Dylan Conde. Buenas noches. Buenas noches, Brian, hermano, muy buenas noches. Y también está nuestro hermano Josué, y precisamente comentábamos que era un placer porque, bueno, ya nuestro hermano lo refería, siempre compartir la palabra es algo bueno para nosotros. Sí, es algo que nos llena de gozo y pues gracias a Dios podemos hacerlo hasta el día de hoy porque Él es misericordioso y nos permite poder servirlo de esta manera. Esperamos que tanto nosotros como ustedes salgamos edificados en esta noche. Así es, como ya algunos de ustedes lo sabrán, nuestro hermano Dylan ejerce como maestro y qué mejor que también poder enseñar la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios, además de la profesión, el hecho de tener la bendición de poder abrir la palabra y compartir el mensaje de sabiduría de nuestro Dios no tiene precio. Muy bien, pues considerando que esto es precisamente un trabajo que se da para el Señor y una gran bendición poder servirle, vamos a pedir de su dirección, yendo a Dios en una oración, pidiéndole a nuestro hermano Josué nos pueda guiar en ella, y entonces continuaremos con el programa. Si me gustan acompañar, vamos a inclinar nuestros rostros para dirigirnos a nuestro Padre. Eterno y poderoso Dios, grande y misericordioso, nos dirigimos a ti, Señor, en este momento, dándote primero gracias porque nos has concedido llegar hasta aquí, porque también, Señor, has permitido a cada uno de tus siervos el poder tener la disposición, asimismo también, Señor, mediante tu Santo Espíritu, las palabras adecuadas para que todos nuestros hermanos y asimismo nuestros amigos que nos escuchan puedan recibir el mensaje que tú nos has dado para vida eterna, para conocer más de ti, para ser edificados, para también saber de todo aquello que tú nos ofreces y que nos das gratuitamente por medio de la gracia y el conocimiento del Evangelio. Te rogamos, Señor, nos ayudes para que esto sea transmitido conforme a tu voluntad, sin que haya ningún tipo de idea que sea nuestra, sino que todo sea conforme a lo que tú has revelado. Que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, y así mismo también, Padre, pone en nuestros oyentes, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, esa sensibilidad y ese corazón que sea noble para recibir, Señor, cada palabra que viene de ti. En nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Les recordamos también, hermanos, las redes sociales, las páginas por las cuales pueden estar en contacto con todo el equipo de Palabras de Vida Eterna a lo largo de todo este programa, los miércoles, en punto de las 9 de la noche, o también entre semana, donde pueden dejar algún comentario o alguna pregunta y con gusto será respondida. Está la página de Facebook, en la cual nos encuentran como Palabras de Vida Eterna, en Facebook a través de Palabras de Vida Eterna. Está también el canal en YouTube, en el cual nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Palabras de Vida Eterna en Puebla. Como lo hacemos cada miércoles, quisiéramos darle importancia a este canal de YouTube, pues en él se encuentran ya diversos temas explicados a la luz de la doctrina, y cuando nosotros entramos precisamente a la internet nos daremos cuenta de que el material hecho por la Iglesia de Cristo en realidad es poco. Entonces tener una página en la que ya hayan temas explicados a la luz precisamente de la Biblia por hermanos que todos ustedes conocen y saben que tienen conocimiento, siempre es bueno para nosotros. Entonces está el canal de YouTube, Palabras de Vida Eterna en Puebla. El WhatsApp en esta noche es 2221 34 86 95. 2221 34 86 95, que es el número que está también apareciendo en sus pantallas. A través de la plataforma de MixLR nos encuentran como Palabras de Vida Eterna. Cuando nos estén buscando, háganlo con las minúsculas y todo junto. Palabras de Vida Eterna, con minúsculas y todo junto, y así podrán empezar a disfrutar de la transmisión a través de radio por internet. Muy bien, como ya ustedes lo recordarán, hermanos, entrando ya en materia acerca de lo que tenemos, el tema que vamos a exponer en esta noche tiene que ver con Hebreos capítulo 6, de nuevo versículos 1 al 2, y ustedes recordarán que terminamos de hablar de los rudimentos del versículo 2 el miércoles pasado. ¿Qué es lo que haremos ahora? Bueno, retomaremos algunos, de los cuales es necesario también dar alguna explicación.
Comenzaremos por aquel que es el de doctrina de bautismos, en donde en nosotros estamos ya familiarizados con la palabra bautismo, es decir, la mayoría de aquellos que nos están viendo y los que estamos aquí al frente de todos ustedes, hemos sido partícipes ya del bautizo, se nos ha explicado precisamente cómo funciona este bautismo. Sin embargo, cuando estudiamos a la luz de la Biblia, la palabra precisamente de bautismo, cuando nosotros la buscamos, es interesante que aparece referida al menos unas 7 veces, y esto es importante porque en las 7 hay un contexto diferente. Bueno, es que debemos de entender que de por sí los judíos, como estábamos estudiando en este libro a los hebreos, tenían muchos usos en cuanto a los lavamientos, en cuanto a lo que es la palabra bautismo, que es de origen griego y significa sumergir. Y en el caso de los judíos, pues ellos también tenían muchos usos similares a lo que es el bautismo, en las purificaciones, en los lavamientos, asimismo en la consagración de los sacerdotes. Entonces ellos no solamente conocían un tipo de bautismo, también conocían varios usos del bautismo o varios tipos de bautismo. Al que nos vamos a referir nosotros ahora ya no va a ser en el sentido del contexto cultural judío, sino más bien vamos a verlo ahora desde la perspectiva cristiana, desde el que vamos a empezar a ver hasta el último, cómo se interpreta ahora el bautismo de parte del conocimiento judío-cristiano, que es donde inicia la Iglesia de Cristo, pero avanzando precisamente a qué es lo que nosotros debemos de conocer de cada uno de estos bautismos que se mencionan a partir del Nuevo Testamento. Sobre todo porque nuestros hermanos ya habrán leído o escucharán, o nuestros amigos también quizá habrán escuchado en algunos lugares y referido precisamente en la Biblia sobre algún, por ejemplo, bautizo de fuego, ¿no? Alguna situación así. Entonces, por ejemplo, ese bautizo que habla de un bautizo de fuego, ¿a qué se está refiriendo? Todas esas cuestiones junto con otros también bautizos de los que se habla. Por ahí, por ejemplo, el apóstol Pablo menciona algo que tiene que ver con Moisés, por ejemplo, también al cruzar precisamente el mar. Entonces, vamos a hablar precisamente de qué se refieren todas estas cuestiones. Y esto es importante, hermanos, que lo aclaremos, porque precisamente hablando de la doctrina, sí tenemos que ser todos precisamente de un mismo sentir y de un mismo pensar. Así que vamos a explicar acerca de estos bautizos diferentes que nosotros podríamos pensar que encontramos en la escritura de nuestro Señor. Está ya listo nuestro hermano Dylan, con el cual ustedes recordarán que también tenemos en este programa una sección muy especial sobre las cápsulas. En el caso de nuestro hermano Dylan, aquella que tiene que ver con la Biblia y la ciencia. Entonces le vamos a dar el lugar a nuestro hermano, le vamos a dejar la cabina y él nos compartirá entonces esta cápsula y ya regresaremos entonces a abordar también el Cantad un cántico nuevo. 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 Hermanos, muy buenas noches. Es para su servidor, como siempre, un gran gusto y una inmensa bendición el poder estar de nuevo para compartirles la palabra de nuestro Dios y la sabiduría que Él desde el principio nos da y nos da a manos llenas. Continuemos pues con esta serie que habla respecto a la creación del universo, al origen del todo, a partir de la vista científica y a partir de la vista bíblica, que es la verdad absoluta. Después de que se formaron en el universo los fotones, es decir, la luz y la energía, estos comenzaron a expandirse. La luz comenzó a expandirse y fue ocupando cada vez más y más espacio. Esta expansión permitió que el universo comenzase a enfriarse. Además, una vez que el universo comenzó a enfriarse, permitió que se diera origen también a otras pequeñas y primeras partículas que hoy conocemos como electrones, protones y neutrones. Estas partículas se agruparon y formaron átomos. Estos átomos comenzaron a agruparse en cúmulos inmensamente grandes, lo que dio paso a lo que hoy conocemos como estrellas. Las estrellas fueron agrupándose poco a poco en cúmulos inmensos que dieron lugar a las galaxias. Todo este conocimiento, hermanos, que de verdad es muy extenso en el ámbito científico, está resumido
en 2 versículos, 4 y 5 del capítulo 1 de Génesis, que dice así: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Observamos que aquí queda corroborado la expansión del universo. Cuando se separa la luz de las tinieblas, esto permite que el universo se expandiese y se enfriase. Dice versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Además, si leemos Hebreos capítulo 11 y versículo 3, que dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hoy sabemos que los átomos que constituyen el todo son invisibles ante el ojo humano. Lo que hoy el hombre ve está conformado por cosas invisibles llamados átomos, conformados al mismo tiempo por partículas elementales. Y desde hace 4500 años nuestro Dios nos da la verdad absoluta de todo. Sigamos pues, hermanos, habitando bajo la sabiduría y bajo el poder de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Cantad un cántico nuevo, Cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, 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 cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. cantad un cántico nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. Clamad a Dios con alegría. toda la tierra gloria a su nombre, Dadle la gloria con alabanza. cuán asombrosas son sus obras, por la grandeza de tu poder, tus enemigos se someterán, toda la tierra te adorará, cantando a tu nombre. Clamad a Dios con alegría. Toda la tierra gloria a su nombre, Dadle la gloria con alabanza. cuán asombrosas son sus obras, cuán admirables son tus obras. El mar en seco me hiciste cruzar, todo tu pueblo con firme pie pasaste por el Jordán. Clamad a Dios con alegría. Toda la tierra gloria a su nombre, Dadle la gloria con alabanza. cuán asombrosas son sus obras. El señorea con su poder, toda la tierra se rinde ante él, todos los pueblos se postrarán, él es el Dios de Israel. Muy buenas noches, hermanos. Ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Es un gusto poder seguir
con todos ustedes. Vamos entonces a comenzar acerca de esta cuestión de los bautizos. Esta cuestión que es mencionada, como les comentábamos, cuando nosotros leemos la escritura, hay bautismos referidos también que deben ser bien interpretados y bien explicados para que no causen en nosotros, en primer alguna confusión, pero también para que no enseñemos incorrectamente, sino lo más fiel y más apegados a la escritura de nuestro Padre. Para que nos demos un poquito la idea de a qué nos estamos refiriendo y cuál va a ser precisamente el objeto de estudio de esta noche. Nosotros encontramos, por ejemplo, el apóstol Pablo refiriendo a algún tipo de bautismo, en este caso en Moisés. Por ejemplo, nosotros encontramos el bautizo de Juan, este bautizo que efectuaba Juan el Bautista, un bautizo referido también en Mateo capítulo 20, versículo 20, aquel bautizo de obediencia, ya hablaremos acerca de él, el bautismo en fuego, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo por los muertos y por último el bautismo que tiene que ver con la gran comisión. Son precisamente de estos de los que tenemos que hablar, sobre todo para ver de cuáles somos partícipes nosotros, de cuáles ya no somos partícipes nosotros, qué significan, son literales, no lo son. Eso es lo que hablaremos y me gustaría entonces que comenzáramos a comentar acerca de el bautizo que encontramos recién en el Nuevo Testamento, comenzando el Nuevo Testamento, que tiene que ver con el bautizo de Juan. Bueno, este bautismo, para todos nuestros hermanos, debemos de recordar que Juan era ya una profecía cumplida. Isaías es el que refiere precisamente de él, quien iba a ser el que iba a preparar el camino del Señor, y en él es en donde encontramos la primera referencia del Nuevo Testamento de este bautismo. Por eso se le da el nombre del bautismo de Juan. Este bautismo, según nos dice la palabra, era para arrepentimiento y para perdón de pecados. Sí. Esa podríamos decir que es para lo que era precisamente este bautismo de Juan. Sí, recordemos que los judíos estaban siempre en una mentalidad material, entonces ellos necesitaban principalmente hacer ese cambio. ¿Por qué razón se llama del arrepentimiento? Si nosotros vamos a la palabra y el significado de la palabra arrepentimiento, significa ese cambio. Y recordemos lo que en este caso en el capítulo 3 de Mateo nos dice Juan a las personas que llegaban. No es solamente el hecho de sumergirse en agua lo que purifica al hombre. Dice, para que verdaderamente nosotros podamos recibir esa pureza, necesitamos hacer cambios. Pero esto ya viene después, ¿no? Pero la idea era básicamente cambiar la mentalidad del pueblo judío a la parte exterior y también entender que a partir de ahí Dios trata de dar a entender a todos y cada uno de nosotros que el bautismo nos limpia, pero también necesitamos hacer una transformación en nosotros mismos. Sigue significando lo mismo desde la palabra sumergir, físicamente es entrar en el agua, ser cubiertos del agua, pero ahora, en este caso Juan, le dice necesitamos también ir más allá. O sea, todo lo que hemos hecho desde la ley de Moisés, esa limpieza para los sacerdotes, esa limpieza para las personas enfermas. Porque eran conocidos esos lavamientos. Esos lavamientos que eran conocidos, pero eran exteriores. Ahora debemos de entender, según la palabra de Juan, que Dios va a necesitar y requerir de todos y cada uno de nosotros frutos que sean dignos de arrepentimiento. Por eso vamos a ver más adelante cómo relaciona el no dar frutos a un castigo posterior. Podríamos nosotros, entonces con esto relacionado al bautizo, este bautizo de Juan que tiene que ver para arrepentimiento, esto que en un inicio no suena tan mal, aplicable para la iglesia hoy en día. Sabemos perfectamente que no, hermanos, es uno de los tantos bautismos que están mencionados en el Nuevo Testamento y como naturalmente muchos pueden creer que todo aquello que está marcado en el Nuevo Testamento es algo que cualquier lector, estudiante, hijo de Dios, lector, estudiante de la Biblia debería de practicar. Sin embargo, también sabemos que hay preceptos, que hay conceptos muy en claros y que todo tiene un orden. Sabemos perfectamente que Dios es un Dios de orden. Así que, en efecto, ya fue muy bien explicado esta base del bautismo de Juan. Es algo que nosotros ya nos seguimos. Fue un comienzo, fue la base del
inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, conforme nosotros seguimos leyendo aquel ministerio de Cristo Jesús, nos damos cuenta cuál fue el culmino, precisamente las últimas palabras que nos dio nuestro Señor Jesús. Pero bueno, no me quiero adelantar al último bautismo. Sin embargo, en efecto, no es algo que la Iglesia de Cristo practica actualmente. Y sobre todo, perdón hermano, a mí me parece sobre todo central la parte de poder entender el propósito del bautizo y también el poder comprender las palabras de Juan, que él mismo entendía las palabras del bautizo de vendrá alguien que es mucho mayor que yo, ¿no? Entonces, además, aunado a eso, el hecho de la iglesia a la cual nosotros somos añadidos y partícipes aún no había sido establecida. Entonces me parece que son tres cuestiones en las que sí podemos abundar un poquito más. Claro que sí, porque todo lo que viene haciendo Juan es preparación. Tanto el evangelio que él viene predicando es de arrepentimiento, tanto el bautismo que él viene predicando es de arrepentimiento, tanto la cuestión de la transformación, que significa también arrepentimiento, es decir, cambio. Todo esto, ¿por qué? Porque él dice, o viene diciendo en su predicación, el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, el reino todavía no está presente, pero el reino de los cielos se ha acercado. Con esto, todo aquello que viene nuestro Señor desde el Antiguo Testamento anunciando a los judíos, ahora viene a darse en su cumplimiento primeramente en Juan. ¿Por qué? Porque ese vocero de Dios ya está aquí, preparando el camino para el Señor, anunciando ese reino que debería ser establecido y mencionando de qué manera ellos pueden recibirlo. Es decir, mediante el arrepentimiento, mediante la limpieza, en este caso el bautismo, del arrepentimiento que es el que él enseña, y asimismo también de la transformación y cambio de la mentalidad del judío, para que a partir de ahí, de esa purificación, entendiesen todos aquellos que venían que no solamente era confesar que eran pecadores, como sucedía al momento de tratar de este tipo de purificación, sino que también Dios requería ahora a partir de ese momento de ellos una actitud y una acción diferente. Sin embargo, todo esto, perdón hermano, con la mente de aquel que venía después de Juan. Claro está, porque si nosotros abarcamos un poquito más acerca de la predicación de Juan, dice él a partir de su predicación, después de mí viene alguien que es mayor que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y me parece que precisamente Juan menciona, ¿no? También aquí el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, es que si nos abundamos un poquito más en todo lo que fue la misión de Juan, Juan es escogido desde el vientre de la madre, en este caso por medio de un ángel, el cual profetiza precisamente la misión de este niño, el cual había sido solicitado en oración por sus padres y que venía a cumplir precisamente ese ministerio y esa misión que ya anteriormente había sido profetizada y que ahora en su cumplimiento venía a darse, en este caso en Juan el Bautista. Todo a partir de ahí viene a sufrir una gran transformación. Todo en los conceptos en este caso del reino, en los conceptos de limpieza espiritual, en el concepto del bautismo o los lavamientos, en estos conceptos viene a ser todo totalmente diferente porque Juan mismo era diferente. Juan no era una persona, como dijo Cristo Jesús, que se encontraba en los palacios, sino que él se aparta al desierto y desde el desierto empieza su ministerio. No es una persona que está dentro de Jerusalén, sino que fuera de Jerusalén y todos van a él, reconociéndole como profeta. Entonces ellos iban a él, como lo diría también nuestro Señor Jesucristo, porque había autoridad. Y esa autoridad, como dice Mateo capítulo 21, nuestro Señor Jesucristo viene del cielo. ¿De dónde es la autoridad de Juan el Bautista o del bautismo de Juan? Precisamente porque Dios se lo encargó. Y él le dice a Juan, al que veas que desciende del cielo, ¿verdad? Algo como paloma, este es precisamente el Mesías, el ungido, el Cristo. Sobre todo es interesante notar precisamente de todo esto que se ha comentado, que ya entrados en el Nuevo Testamento, ya en forma vieron y tenemos algunos ejemplos de algunas personas que fueron partícipes de este bautismo de Juan, pero estando ya presente la iglesia, se les hace entender y la explicación de que el bautizo de Juan era solamente precisamente esa preparación y necesitaban ahora ser bautizados también, en este caso, en el nombre de Cristo Jesús. Claro, lo leemos allá en el capítulo 18 del libro de los Hechos, cuando aquel hombre bastante preparado en cuanto a la ley, es decir, Apolos, un hombre con mucha elocuencia,
es preparado, pues, y empieza a predicar. Sin embargo, cuando éste empieza a predicar y a bautizar hermanos, después de que llega Pablo, precisamente, se da cuenta que tanto Apolos como aquellas personas, hermanos ya de la iglesia, que habían sido bautizados por él, solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Ellos mismos se lo dicen al apóstol Pablo. Posterior a esto, Pablo les enseña, les corrige, y se sabe que son instruidos en el posterior bautismo para recibir, así como el apóstol Pedro lo dijo en el Pentecostés, el don del Espíritu Santo. Si bien hay algunas cosas que necesitamos precisamente seguir comentando acerca de este personaje Apolos, lo que también pasa en Hechos capítulo 19, lo que es importante de notar es que el bautismo de Juan tenemos varias bases para poder asegurar que no es vigente hoy en día. Bueno, lo que pasa, hermano, también es que debemos de recordar que cuando se predicaba, en este caso en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había una coincidencia de todos los judíos por las fiestas. Entonces venían de todas las regiones del Imperio Romano muchos judíos a celebrar las fiestas que se hacían anualmente. Esto era un requerimiento que tenía que cumplir todo judío. Al llegar a Jerusalén, pues empezaba también esta anunciación o promulgación de que había profeta en Israel. Recordemos que estaban viniendo de 400 años de silencio de parte de Dios. Entonces ellos estaban ávidos y deseosos precisamente de la palabra de Dios, y Juan era reconocido como profeta. ¿Esto qué implica? Pues que la gente que venía quería escuchar a Juan, quería saber qué era lo que estaba predicando Juan. Entre ellos pues era el bautismo de arrepentimiento. Pero ellos llegaban una vez al año y luego se retiraban a sus regiones. Dentro de esa va y ven, pues la gente también iba y promulgaba y decía, oye, hay un profeta en Israel, hay un profeta en Jerusalén, está hablando de esto, de aquello, y nosotros hemos sido bautizados. Entonces, poco a poco ellos iban también dispersando esa predicación, y vemos a Apolos que después de más o menos 20 o 25 años seguía anunciando este tipo de promulgación dada primeramente por Juan. Pero dice en el capítulo 18 que no la conocía todavía el camino o el bautismo por medio del Espíritu o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tanto Aquila y Priscila tienen que tomarle aparte y decirle más exactamente cuál era el camino del Señor. Por eso encontramos en el capítulo 19 también discípulos que habían sido bautizados en el nombre de Juan. Empieza a haber también, debido a la distancia de la predicación, también fallas en la enseñanza, porque Juan sí enseñó que había uno que vendría con el Espíritu de Dios y que él bautizaría en ese Espíritu, en el Espíritu Santo y en fuego. Pero que de hecho es otro bautizo que también veremos. Es otro bautizo que también vamos a ver. Son dos bautismos que se van a mencionar. Pero si nos damos cuenta, en el capítulo 19 de Hechos, las personas, los discípulos, que eran 12 que estaban ahí en Éfeso, no sabían ni siquiera si existía Espíritu. Por eso, cuando nosotros recibimos una enseñanza incorrecta, mal fundamentada, es absolutamente necesario que se bautice nuevamente a la persona, pero primeramente enseñándole, ¿verdad?, el evangelio correcto y puro de nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo que nos da Pablo. Cuando él entrevista a estos discípulos, le dice, bueno, ¿en qué fuisteis bautizados? Porque no habían recibido el Espíritu Santo, que era una de las muestras y señales que en los primeros cristianos se manifestaba de que ellos verdaderamente habían oído y escuchado el Evangelio. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros en la actualidad debemos de entender. Si nosotros no hemos recibido el mensaje correcto de salvación, es necesario que lo escuchemos para que posteriormente creamos, nos arrepintamos, confesemos y nos bauticemos, pero en el conocimiento del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 4 nosotros leemos que hay un solo bautizo, y está claro que este no es referido al bautizo que efectuaba Juan. Entonces, vamos a ir entonces a nuestro segundo corte, habiendo hablado acerca de este bautizo de Juan, dejando en claro precisamente que no es vigente para la Iglesia de Cristo hoy en día. No es el bautizo por el cual precisamente se recibe el don del Espíritu Santo. Vamos a ir entonces a nuestro corte y en unos minutos estaremos de vuelta con ustedes. ¿Quién vendrá a los pies del Señor, mostrando humildad y sinceridad para
obedecer. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Envíame a mí. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Envíame a mí. Te invito, ven y proclama al Señor. Él te llama hoy a ser pescador, comparte su luz. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Envíame a mí. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Envíame a mí. Te dice hoy, ¿y a quién enviaré? Tú responderás, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Envíame a mí. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Envíame a mí. Y dirá, heme aquí, Señor. Y dirá, envíame a mí. Y dirá, heme aquí, Señor. Y dirá, envíame a mí. Ya estamos de vuelta, hermanos. Seguimos con el programa de Palabras de Vida Eterna en Puebla, muy felices de poder compartir la palabra de nuestro Señor. Saludos a todos aquellos hermanos que están con nosotros y que siguen con nosotros aquí en la transmisión. Dentro de este mismo relato que tiene que ver con el bautizo de Juan, encontramos también estas palabras que fueron mencionadas ya por nuestro hermano Josué, mencionando las palabras precisamente de Juan el Bautista, aquello que tenía que ver con la promesa que hace Juan referente a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, aquel que iba a venir, que iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, en donde nos centraremos en esta primer parte, en esto que podemos nosotros entender como el bautizo en fuego. Es una de las partes más interesantes que menciona Juan el Bautista, obviamente haciendo énfasis en que su bautismo era preparativo para lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Nosotros sabemos muy bien cuál fue toda la obra de nuestro Señor Jesús. Y además, dando pauta a estos dos bautismos, el cual vamos a situarnos solamente en este momento en el bautismo en fuego. Lo leemos allí en Mateo capítulo 3, versículo 11. Aquí, en ese contexto, muy probablemente tanto a saduceos como fariseos que quizás estaban escuchando allí el mensaje de Juan, les hizo bastante ruido, porque además hay una parte que llama bastante la atención. Versículos antes menciona precisamente a estas sectas. No piensen ustedes que por ser hijos de Abraham, o no murmuren dentro de ustedes que por ser hijos de Abraham lo tienen todo puesto, que Dios aún de estas piedras puede hacer
nacer hijos. Entonces, esto para ellos fue un mensaje muy duro, pero para nosotros también es un mensaje verdaderamente aliciente. Lo que parece que nos podría ayudar mucho a entender precisamente este bautismo en fuego es precisamente aquel contexto en el que encontramos a saduceos y fariseos viniendo hacia Juan, ¿no? Bueno, lamentablemente los saduceos y los fariseos, aunque eran de la élite religiosa, de las personas, podríamos decir, dedicadas en este caso a la relación con Dios, guías tal vez del pueblo en general, no estaban cumpliendo, como normalmente todo el pueblo, no estaban cumpliendo con las expectativas que verdaderamente Dios quiere de su pueblo. Entonces, al ver Juan y conocer, porque así mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 23, conocer cuál era la verdadera personalidad tanto de saduceos como de fariseos, les dice: generación de víboras. Y la siguiente expresión: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, todo lo que es el Evangelio de Juan viene siendo una armonía relacionada en cada aspecto, desde la promulgación del Evangelio, también asimismo la promulgación de la salvación mediante la purificación en el bautismo, pero también la constancia de esa salvación mediante las obras. Entonces, el ser bautizados, el creer, el ser bautizados, el mostrar arrepentimiento por los pecados era el inicio de ese huir de la ira que posteriormente Dios ha de desatar contra las personas que no han obedecido su evangelio o que no han conocido su evangelio, pero que han desobedecido la ley que ha escrito Dios en el corazón de cada uno de nosotros para hacer lo que es bueno. Entonces, esa condenación viene relacionada con el fuego. ¿Por qué? Porque al final, nuevamente dice en esta exhortación que hace Juan, dice: ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Entonces, todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del bautismo, entendemos nuevamente que la palabra bautismo se puede usar tanto literalmente como en este caso simbólicamente. Si hablamos acerca del bautismo en fuego, no nos referimos a que en ese momento iban a ser quemados, sino que había una condenación futura, la cual nadie va a poder escapar, sino que va a ser totalmente sumergido, inmerso en esa tribulación y castigo por la desobediencia o por el hecho de solamente venir al Señor sin también mostrar ese cambio, ese arrepentimiento, esa conversión que Dios requiere de todo hijo suyo. Entonces, si nosotros hemos creído, así como les dice a Juan, así mismo también nos dice a nosotros: tú ya creíste, ya confesaste, ya te arrepentiste, ya te bautizaste, pero ahora, ¿qué frutos estás dando para Dios? Porque puede ser un árbol, pero un árbol que no está dando frutos. Y el mismo destino va a tener quien no hace la voluntad de Dios, así mismo como quien, conociendo la voluntad de Dios, no la practica. Nos estamos refiriendo a entonces bautismo de fuego como aquellas palabras simbólicas que tenían que ver con la condenación ya futura, que tiene que ver con esta imagen que nos hacemos acerca del infierno, ¿no? Claro está, el contexto es el que nos ayuda a guiar a esa parte. Exactamente, nos enmarca precisamente en este bautismo. Recordemos que viene unido. La expresión de Juan el Bautista es el respecto de aquel que iba a ser mayor que él y que a la vez iba a bautizar cuando él ya estuviera en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, recordando un poquito esto, en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice la palabra del Señor, Jesús hablando a sus apóstoles antes de que iniciaran su ministerio: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, pero sí tengan temor de aquel que puede tanto destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. ¿Quién tiene esta autoridad? Claro está, nosotros sabemos que el único que tiene toda autoridad es nuestro Señor o nuestro Salvador. Entonces, perdón, hermano, en este contexto ya podemos entender que si escuchásemos entonces aquella predicación de acercarnos precisamente para recibir este bautismo en Espíritu Santo y recibir también entonces el fuego, estaríamos hablando y estaríamos frente claramente de una falsa enseñanza, de una falsa doctrina. Bueno, es que hay una relación muy estrecha con lo que acontece en el día del Pentecostés. Recordemos que el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nos dice que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en forma de una llama que se posa sobre sus cabezas, una llama de fuego. Entonces, hay una relación, por lo menos en las palabras,
del bautismo que reciben los apóstoles al bautismo que menciona Juan. Sin embargo, no está dentro del contexto que se está dando por la predicación de Juan el Bautista. Entonces, tomando en cuenta el contexto, básicamente lo que Juan trata de darles a entender a estas personas es que sí, Dios da salvación, pero también Dios da castigo. Tiene la autoridad tanto para premiar como para castigar. ¿En base a qué? En base a que si hemos oído del Señor, pero no le estamos obedeciendo, no nos estamos transformando, no estamos cambiando nuestra vida, no estamos dando los frutos que son dignos de ese perdón, de ese lavamiento, entonces la consecuencia final va a ser que en lugar de recibir, en este caso recompensa, recibamos un bautismo o una inmersión completa de nuestro ser en el castigo eterno. Y nosotros cuando lo leemos podríamos pensar que es una cuestión un poco más complicada, una cuestión, sin embargo, ya como se acaba de explicar, es una cuestión que entendemos así a través del contexto para dar precisamente esta interpretación que tiene que ver con la condenación a futuro en el infierno, y se lee y pareciera un poquito más complicado, ¿no? Pero la verdad es que no lo es tanto. En efecto, podríamos precisamente caer un poquito en confusión con las palabras que mencionó nuestro hermano Josué, porque tiene bastante que ver, hay un lazo. Solamente hay un nexo lingüístico, sin embargo, en cuanto a la fonética solamente, más no en cuanto al significado tal cual de las palabras. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo, estudiando por nuestra parte, y muchísimo más aún cuando la estamos predicando, puesto que vamos a llevar con nosotros aquella mala enseñanza, y bueno, no es nada recomendable. Palabras muy duras que mencionó Juan para con los saduceos y fariseos. Sin embargo, como hicimos mención, además de ello, era un mensaje doble para todos aquellos que estaban escuchando en ese momento, y ahora para nosotros, que no echemos en saco roto, en bolsa rota, todas estas enseñanzas que ya se han estado dando, hermanos. Dios es un Dios de amor y estamos muy agradecidos. Hoy vivimos bajo todas de sus bendiciones, estamos gozando absolutamente de su paciencia y de su longanimidad, y eso es maravilloso. Sin embargo, Dios es fuego consumidor, y aquel día postrero en el cual ojalá nosotros podamos clamar como el apóstol Juan: sí, ven pronto, ven ya, porque va a haber justicia, y esa justicia no va a tener igual jamás. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte del Evangelio de Juan, vemos este bautismo en fuego, pero también leemos acerca de este bautismo en el Espíritu Santo, en donde sí lo ligamos ya un poco más en aquello que ya nuestro hermano Josué mencionaba, que pasa en el día de Pentecostés. En esta parte sí es bien importante que nosotros podamos precisamente entender y poder también de nuestra parte explicar con mucha claridad acerca de este bautismo del Espíritu Santo, que tiene precisamente su cumplimiento en el día de Pentecostés, en donde se da el Espíritu Santo, pero se da de una manera específica, precisamente a personas específicas y con un propósito específico, aun cuando después el bautizo que nosotros, el que nos concierne a nosotros, que es el de la Gran Comisión, del cual ya hablaremos, también viene como promesa recibir el Espíritu Santo, viene con recibir el Espíritu Santo con propósitos también diferentes, y esto es importante que lo entendamos. Entonces, en la predicación de Juan el Bautista, nosotros hemos encontrado precisamente el bautizo de Juan, que ha sido explicado. Encontramos este bautizo en fuego, que ha sido explicado, y ahora pasaremos a hablar acerca de el bautizo en Espíritu Santo, aquel que podemos ver su cumplimiento ya puntualmente en el libro de Hechos capítulo 2. Bueno, en el caso de lo que leemos nosotros en Hechos capítulo 2 es el cumplimiento nuevamente de una promesa. Nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16, viene diciéndole a los apóstoles, ya antes de padecer por causa precisamente de esa misión que él tenía, les dice que no los iba a dejar solos, que ellos iban a tener también el apoyo del Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los iba a guiar a toda verdad. Y esto es precisamente porque los apóstoles, si nosotros recordamos, no eran personas realmente todos preparados. Ellos tenían la necesidad precisamente de ser dirigidos por el Espíritu Santo.
Nuevamente encontramos un bautismo que es de tipo simbólico. Las personas, perdón hermano, preparadas se asombraban. Ya después de estas personas no preparadas, ¿no? Y asimismo dice el apóstol Pablo, que era una persona muy preparada, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué? Porque así le agradó al Señor, porque así quería demostrar que lo que verdaderamente debe de glorificarse es la sabiduría que Dios da, no la que el hombre cree tener, no la que nosotros pensamos tener. Bueno, el bautismo que se da en este momento también viene a ser un aspecto simbólico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a completar, a envolver, en este caso, estar completamente sobre los apóstoles. En esta primera instancia, únicamente sobre los apóstoles. En esta ocasión de Pentecostés, no hay en alguna porción que leamos que algún gentil ahora recibe ese bautizo. Este es específico sobre los apóstoles en este caso. Bueno, hay otro ejemplo. Sí, claro. Está en Hechos capítulo 10 y también es referido a este bautismo. Pero refiriéndonos en esta parte de Hechos 2, en esta parte de la historia que leemos cae en este caso sobre los apóstoles. Básicamente es dado a los apóstoles, pero gracias precisamente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las palabras de Juan, el apóstol Pedro puede entender cómo los gentiles, cada uno de nosotros, podemos también tener esa participación de la gracia. El bautismo del Espíritu Santo, que fue recibido específicamente por 12 hombres escogidos que 3 años de ministerio estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, a los cuales se les había dicho explícitamente que ellos iban a ser los que recibieran esta promesa, es lo que hace que también esa mentalidad que tenía el judío como Pedro, que no estaban pensando en la salvación como tal de todo el mundo en general, aun cuando nuestro Señor Jesucristo se los dice en el capítulo 1 de Hechos: me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero el pensamiento del judío no había cambiado realmente mucho. Entonces, el bautismo que se da por parte del Espíritu Santo como tal tiene varios propósitos, principalmente darle a los apóstoles esta capacidad que era necesaria que tuvieran, esta guía que ellos necesitaban de la verdad, este poder que iba a ser, del cual iban a ser investidos, y de esa manera poder llevar a cabo la misión que se les había encomendado. La segunda participación del bautismo del Espíritu que se da a los gentiles tiene otro propósito. No es el mismo propósito, pero es algo que el apóstol Pedro inmediatamente trae a su mente, y en el capítulo 11 de Hechos es donde él recuerda ahora nuevamente las palabras que fueron dichas, que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, pero ahora fueron los gentiles que se mencionan en el capítulo 10 de Hechos en la casa de Cornelio. Dando a entender precisamente esta idea de que también los gentiles tienen ese acceso precisamente a la salvación. Hay más de lo cual nosotros vamos a hablar acerca de este bautizo. Nuestro hermano Dirán por ahí ya tenía un texto que vamos a regresar entonces con él, pero lo haremos después de nuestro tercer corte. En unos minutos regresamos. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor aleluya, y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. De los cielos volverá Jesús, el Salvador. Aleluya, por segunda vez Él regresará y nos llevará. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, Dice el Señor, vivo yo, que ante mí vivo yo, se doblará toda rodilla vivo yo, y toda lengua vivo yo, confesará a Dios. vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, Dice el Señor, vivo yo, que ante mí vivo yo, se doblará toda rodilla vivo yo, y toda lengua vivo yo, confesará Ya estamos de vuelta, hermanos, seguimos en Palabras de Vida Eterna. Gracias a todos ustedes, hermanos, por seguir con nosotros. Estamos en verdad esperando que este programa sea de bendición y edificación para ustedes, así como también lo es para nosotros. Muy bien, estamos hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo, aquellas palabras que encontramos dentro de la predicación del apóstol Juan, pero que también encontramos como promesa de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Nuestro hermano Dylan tiene precisamente algún versículo que quizá nos pueda ayudar un poquito en esta parte. Precisamente, hermanos, haciendo énfasis en la connotación del propósito por el cual fue primeramente profetizado por Juan el Bautista, el hecho de que iban a ser bautizados en espíritu. Precisamente también nuestro Señor Jesucristo les refuerza o les recuerda que en efecto ellos iban a recibir poder. Dice allá Lucas capítulo 24 versículo 49, repito la cita para quienes están tomando notas en casa. Lucas 24 versículo 49: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, dos cuestiones que sí son importantes para poder entender esta parte del bautismo en el Espíritu Santo, dado precisamente a los apóstoles con el propósito de poder ser ayuda para su ministerio, tanto en cómo ellos hablarían como también para testificar acerca de la palabra, para precisamente dar testimonio de que estaban dando palabra precisamente fiel del Señor. Así que este propósito es importante que nosotros lo tengamos en mente, porque ya hay un propósito diferente al bautizo que ya nos compete ahora, que es el bautizo de la Gran Comisión. Además, cuando es recibido por los gentiles, en este caso por Cornelio y su casa, tiene el propósito también específico de poder enseñar y poder recalcar que precisamente los gentiles también tienen ese acceso a la salvación, y así que los judíos vieran precisamente esta idea y este plan de Dios, que también para los gentiles es el reino de nuestro Señor. Con esta parte nosotros podemos entender que este bautizo se cumplió, tuvo su cumplimiento, pero también entonces tuvo un final y no es entonces vigente para nosotros. Bueno, lo que pasa, como decías, el propósito de cada uno de ellos se fue cumpliendo. O
O sea, el bautismo de Juan tuvo su propósito, el de preparación se cumplió, termina ese propósito, entonces continúa el siguiente bautismo. En este caso nosotros estamos viendo uno que se dio en el tiempo de los apóstoles con un propósito bien específico. Si nosotros recordamos el ministerio de nuestros hermanos, los apóstoles, ellos ya conocían respecto del poder del Espíritu Santo, respecto a sí mismo de cómo Él intervenía para que ellos pudieran tener la palabra adecuada al momento de enseñar el Evangelio, pero en el caso de esto, como lo acaba de leer nuestro hermano Dylan, ahora ellos iban a tener ese poder, el poder que el Espíritu Santo iba a investir en ellos, de tal manera que de ahí en adelante, si nosotros nos damos cuenta, hay una transformación radical de los apóstoles. Después de que nuestro Señor Jesucristo muere, los apóstoles se dispersan y empiezan a tomar sus roles habituales, comunes, normales, y ese valor y esa necesidad de que tuviesen ese apoyo y ese consolador prometido era absolutamente necesario para cumplir ese gran trabajo y esa gran misión que Dios les había encomendado, así mismo como las encomienda a nosotros, y que actualmente también el Espíritu Santo actúa en nosotros conforme también nosotros lo permitimos. Pero ellos tenían que ser inmersos en esa capacidad que el Espíritu Santo daba. Nosotros vemos que a partir de ahí empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hacer grandes señales, empiezan a demostrar, ¿verdad?, mediante la palabra, inclusive aquellos que les trataban de detener, que tenían el valor, el denuedo, el conocimiento para decirles mediante la palabra y mediante la inspiración del Espíritu Santo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se testifica por medio de esas obras la palabra dicha por ellos. Exactamente. De tal manera que el Espíritu Santo abarca, envuelve completamente a los discípulos, los arropa y les da ese valor y ese conocimiento y ese poder que les era necesario precisamente para que la palabra fuese promulgada, para que fuese también conocida y esparcida. Cuando nosotros nos bautizamos, no está incluido ese propósito. En este caso ya no. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nuevamente nos viene revelando. Recordemos que el todo, o sea, toda la palabra en sí, nos viene explicando precisamente el propósito de Dios. El conjunto, la suma de las palabras de Dios es la verdad. Entonces, nuevamente nosotros vemos al apóstol Pablo que posteriormente, después de haber perseguido a la iglesia, se viene a convertir en uno de los mayores ministros del Evangelio. Dice que todo iba a tener también un término. En el capítulo 13 de 1 Corintios dice: cuando venga lo perfecto, lo que se en parte, se acabará. Entonces, había cierto tiempo para esto, ¿no? Para este tipo de señales, para este tipo de manifestaciones por medio de las cuales Dios testificaba la obra del Espíritu, la obra divina de este ministerio. Y Hebreos mismo nos lo dice en el capítulo 2, cuando se exhorta a que no desatendamos a estas palabras que Dios mismo testificaba por medio de prodigios, de señales y de milagros. Y esto fue precisamente para que todos aquellos que no creían, creyesen. En el caso de los gentiles es un caso bien particular, porque nosotros vemos cómo tiene que intervenir directamente el Espíritu de Dios desde el momento en el que habla con Cornelio, en el que le pide que vaya a traer a Simón a casa de ese Simón curtidor, de la misma manera cómo interviene con Pedro preparándole mediante la visión que él ve, y cómo empieza a discernir o tratar de entender el significado de la visión de ese lienzo que es bajado con todo tipo de animales inmundos, y por qué razón Dios le dice: lo que tú llamas común o inmundo, o sea, lo que yo he creado, no lo llames así. Entonces, esto viene a ser precisamente la obra del Espíritu Santo mostrada completamente en los propósitos de este ministerio de salvación que nuestro Señor Jesucristo vino primero a Él mismo practicar, pero también a encargar a los apóstoles. El Espíritu es el que también le dice a Pedro: ve con estas 3 personas que han llegado porque yo los he enviado. Y asimismo cuando llega: bueno, ¿por qué me hicieron venir? ¿No saben que es para un judío algo abominable juntarse o acercarse a una persona gentil? Los judíos, según dicen algunos comentaristas, no podían ni pisar en el mismo camino donde pisaban los gentiles porque se consideraban impuros o inmundos. Y a los gentiles, pues normalmente los consideraban un poco menos que perros o cerdos. Entonces, esto es precisamente lo que el Espíritu Santo trata de hacer: transformar la mentalidad, en este caso de Pedro y de todos los judíos, porque él mismo va empujando al apóstol Pedro hacia eso que él tenía que ver, porque cuando predica
Recordemos que una de las cosas que enseñamos de el capítulo 10 de Hechos es que no son las obras las que nos hacen salvos, porque Cornelio era una persona generosa, una persona piadosa, una persona que oraba, era un hombre temeroso de Dios, pero lo que nos salva es la gracia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y su muerte por nuestros pecados. Cuando se da esta predicación de parte de Pedro hacia Cornelio, inmediatamente desciende el Espíritu Santo. Posteriormente lo dice Pedro, como cuando nosotros lo recibimos, y empiezan a hablar en lenguas aquellos gentiles a los cuales Dios había preparado precisamente para que mostrasen al apóstol y asimismo a los hermanos judíos que venían con él, que también la salvación es para nosotros. Entonces nosotros analizamos precisamente estos bautismos y nos damos cuenta ya acerca de lo que está diciendo la palabra referente a ellos. Analizamos el bautizo de Juan, el bautismo en fuego, y ahora analizamos el bautizo en el Espíritu Santo. Así es, hermanos, hay que hacer bastante énfasis en cuál es, yo me quedo con esa palabra, el propósito de cada uno de ellos. El bautismo de Juan, preparación, profecía, lo leemos en los primeros versículos de Mateo capítulo 3, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y endereza las sendas. Todo esto para que viniese nuestro Señor Jesucristo y perfeccionara aquello que Él tenía que hacer y realizara mediante su obra redentora, hacer todo completo, llenar de completitud aquel plan perfecto, aquel plan divino de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Vemos que posterior, cuando Él se presenta ante sus discípulos, ante sus apóstoles, después de haber sido resucitado, precisamente como lo leímos en Lucas, Él les da esta promesa: van a recibir el poder. Y aquí es en donde nosotros bien podemos marcar perfectamente la diferencia entre uno y otro, entre el bautismo en el Espíritu que recibieron los discípulos, los apóstoles, y el que después recibió, por ejemplo, Cornelio. El mismo apóstol Pedro lo dice en Hechos capítulo 2, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados y recibir el don, más no el poder. Finalmente, aquel bautismo en fuego que debería a nosotros de ponernos completa y totalmente en alerta, puesto que lo último que nosotros deseamos es ver la ira de Dios, sino al contrario, su gloria, su magnificencia, al poder recibir de él las palabras gloriosas de Mateo capítulo 25, bien buen siervo y fiel, por cuanto en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tan importante como lo es esa conclusión, también lo es una parte de este programa que tiene que ver con la cápsula que está a cargo de nuestro hermano Luis Conde, quien nos trae entonces esta información sobre personajes bíblicos. Así que nuestro hermano está listo y vamos a ir con él para escuchar esta importante cápsula. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a ver un personaje del cual nos menciona en el libro de los Jueces en el capítulo 4. Así es, una mujer, una jueza, Débora. Comenzamos diciendo que el pueblo de Israel, por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios, fue vendido en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual los mantuvo oprimidos con crueldad por 20 años. Y el pueblo de Israel clamó a Dios por la condición en la que estaba. En ese tiempo gobernaba Débora, la única mujer y cuarta juez que hubo en Israel. También era profetisa. Vamos a ver primero el significado de su nombre en hebreo, que quiere decir abeja. Dice la escritura que tenía marido y el nombre de su marido era Lapidot. El término juez en este libro tiene el propósito de hacer funciones militares para liberar al pueblo y a su territorio, pero ella, al parecer, ejercía también funciones del tipo legal, ya que vemos en el versículo 5 que los hijos de Israel acudían a ella para resolver sus pleitos, mientras ella acostumbraba sentarse bajo una palmera que había en los montes de Efraín entre Rama y Betel. Podemos ver que era una mujer consagrada a Dios, pues era profetisa. También una mujer de mucho carácter, puesto que era juez de Israel, y Dios solo mandaba jueces a Israel en tiempos difíciles. Era una mujer valiente y confiaba mucho en las promesas de Dios y obedecía cabalmente
los mandatos divinos. Ella profetizó a Barak que les daría el triunfo sobre los soldados del ejército de Jabín, pero Barak le responde a Débora que si ella va a la guerra con él va a la guerra, pero que si ella no va a la guerra, él tampoco va. Débora le dice que sí va a la guerra, pero que la gloria de esa batalla no sería para él, porque el Señor entregará el ejército de Jabín en manos de una mujer. Bueno, así Dios les da la victoria, y después de vencer al ejército enemigo, el pueblo de Israel gozó de paz durante 40 años. La enseñanza que nos deja esta mujer es la confianza plena que tenía en Dios, su valentía por defender al pueblo de Dios y la obediencia que tenía ante los mandatos de Dios. Lo que nos toca a nosotros es imitar a esta mujer en Son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias al hermano Luis Conde por el poder preparar y presentar esta cápsula. Esperamos que tanto esta como la cápsula anterior sean siempre para edificación de la grey de nuestro Señor. Damos precisamente las gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad tan valiosa de poder predicar su palabra. Sin antes despedirnos y dar las gracias a los hermanos que con mucho amor y paciencia también nos auxilian, nos ayudan a preparar estos temas domingo a domingo para podérselos presentar. Muchas gracias, hermano Josué. Muchas gracias a Dios, hermanos. Qué bueno que pudimos nuevamente estar en comunicación con nuestros hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias también, hermano Brian. Gracias a Dios, hermanos. Y gracias al hermano José de Jesús que está atrás de la cámara en controles por todos aquellos movimientos que él hace y que nos permite presentarles todo esto. Gracias también a Dios por la compañía de Saraí Martínez, la hija de nuestro hermano Israel y hermana Lulú Durán. Que Dios los bendiga inmensamente, porque sabemos que si hay alguien que es constante, que han sido constantes durante ya todos estos años de transmisión, ha sido la familia Martínez Durán. Que Dios los bendiga inmensamente, y a todos ustedes, hermanos, que nos hacen el favor de prestar atención de su tiempo. Que el Señor les bendiga y les prospere de la manera más inmensa. De hecho, la mayoría de nuestros hermanos a lo mejor recordarán que era Sari también la que nos mandaba muchos saludos, entonces quizá ahora sacrificando algún momento de sueño o algo así, bueno, tuvo a bien acompañarnos aquí al estudio para estar presente en Palabras de Vida. Tenemos muchos hermanos que les agradecemos que nos hayan acompañado, como Jorgito, como la hermana Lulú, sí, claro. Como muchos hermanos, la otra hermana Lulú. Muchas gracias hermanos, porque pues gracias a Dios ustedes y nosotros tenemos edificación. Va a haber alguna situación si llega otra hermana Lulú, ¿no? Sí, van a ser ya muchas hermanas Lulú. Y a todos nuestros hermanos de otros estados y de otros países también que nos escuchan. Muchas gracias, hermanos, los hermanos que mandan comentarios. Muchas gracias también por ellos. Muy bien, bueno, pues procedamos. Gracias a Dios principalmente, porque si no fuera por Él, por su paciencia, por su amor y por toda la misericordia que Él nos tiene, absolutamente nada de lo que nosotros presentamos, preparamos, etcétera, etcétera, y tenemos sería posible. Entonces les invitamos pues a acompañarnos en una oración para despedirnos, pidiéndole por favor al hermano Brian nos despida. Bueno, oremos, hermanos. Padre, vamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te damos, Señor, infinitas gracias por habernos permitido estar presentando, Señor, este programa, aquellas cuestiones que estudiamos acerca de tu palabra. Padre, gracias por permitirnos a todos juntos, Señor, a nosotros y a los hermanos que nos están escuchando, aprender más de ti, Señor, y aprender más de tu palabra. Permítenos que todo aquello que escuchamos, Señor, pueda quedarse en nuestra mente, en nuestro corazón, y así estar bien preparados para cuando necesitemos presentar defensa de nuestra fe, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, Padre. Permítenos, si es tu voluntad, Señor, seguirte sirviendo de esta manera, seguir poniendo nuestras vidas, Padre, a tu servicio, para así poder compartir cada vez más el Evangelio, Padre. Te suplicamos también aquellos alimentos de los cuales seremos partícipes, que los bendigas, Padre, y sean de provecho, Señor. Padre, esta gran oportunidad es por lo que te agradecemos, pero también pedimos tu dirección para que nos permitas estar siempre firmes, Padre, y que nuestra fe no decaiga. Esto, Padre, te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén.